Entonces, estos 20 minutitos, 25 minutos, vamos a trabajar lo que son los teoremas de proporcionalidad, por decirlo de algún modo, que tiene la geometría, que son los teoremas de Euclides, Tales, incluso Pitágoras. Creo que nosotros no podemos mirar en menos el teorema de Pitágoras como teorema Profe, básico. Cuéntela. pero Euclides creo que no sale este año, eso sí. Igual es bueno considerarlo porque considera semejanza. ¿Ya? Lo vamos a ver obviamente de manera más ligera, ¿ya? Pero ustedes si entienden esto, los teoremas de Euclides, eh, uno los puede obtener estos lados por semejanza o eh, por teorema de Pitágoras incluso. Uno puede deducir algunos de los lados que está ahí o algunos de los teoremas. Entonces, vamos a partir con eso. Entonces, partamos con el teorema de Tales, que aquí vamos a ir combinando un poquito los archivos. Entonces, el teorema de Tales, el teorema de Tales, recuerden que se define con tres paralelas, pero uno entenderá que los teoremas de Tales se pueden extender a más paralelas, a 4, a 5, a 6. Entonces, de repente uno cree que no está el teorema porque uno lo vio con 3 nomás, y realmente eso se extiende a más líneas. Entonces, si tengo 3 líneas paralelas cortadas por 2 transversales, recuerden que la figura puede estar en muchas orientaciones, entonces aquí están los puntos que quedan entre esas rectas, ¿cierto? ABC y DEF, y se cumple que los segmentos que quedan entre medio son proporcionales. Entonces, si yo divido S por S, va a dar la misma razón que dividir ese segmento por ese segmento. Entonces, ese es el teorema tal esencial, el más básico, ¿ya? El formato común del teorema tal es ese. Pero yo quiero también compartir otras cosas. A ver, ¿se ve por ahí o no? Ahí está, se ve el teorema fundamental que aparece ahí, ¿no? No sé si... Entonces, ese otro teorema, que podríamos decir corolario, fundamental a partir del teorema de Tales, ¿ya? Que si yo tengo un triángulo, ¿cierto? Y podemos también definir que si hay una línea que es paralela a uno de esos lados, ¿cierto? Y la corta, por lo menos por dentro, esta línea podría haber estado por fuera, ¿sí? ¿Entienden esa parte? Entonces, se cumplen los siguientes teoremas, que los segmentos que quedan entre medio son proporcionales, o sea que S dividido por S es lo mismo que S dividido por S. Ese es el primer teorema. Y lo otro es, ya es un tema más de semejanza en realidad. Esta segunda parte es más de semejanza de triángulos, ¿cierto? En realidad esto es CD, DA, o sea, ese lado de ese triángulo con ese lado de ese triángulo es lo mismo que hacer lo mismo pero en el triángulo más grande. Ese lado dividido por ese lado. Entonces ese teorema es más de semejanza en realidad. Ojo ahí con eso, que a excepción del teorema de Tales que vimos al principio, muchas de estas cosas en triángulos vienen justificadas por semejanza. Son propiedades de semejanza de triángulos. Entonces, quizás no es tan necesario aprenderse todos los teoremas al derecho y al revés, sino que saber aplicar semejanza. Sobre todo cuando está el triángulo y ustedes ven triángulos semejantes. Entonces, siempre estar atento a eso, ¿ya? Porque uno cree que todo es memorizable y en realidad es semejanza. El teorema de Pitágoras, ¿cierto? Eso también es una buena oportunidad de repasarlo. Ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Cateto elevado a 2 es igual, perdón, hipotenusa elevado a 2 es igual a cateto elevado a 2 más el otro cateto elevado a 2, ¿cierto? ¿Qué sabéis más del teorema de Pitágoras? Los tríos pitagóricos, creo que eso es importante, saber dominarlos, ¿cierto? Los tríos, por lo menos los 5 más comunes, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 8, 15, 17, 5, 12, 13, 7, 24, 25, y
Aquí aparece como puntos suspensivos, pero en realidad, todos estos de abajo, en realidad lo que está diciendo es que todo múltiplo de un trío pitagórico también lo es. Entonces, si ustedes pueden reconocer algún trío pitagórico, van a obviamente ganar tiempo, y es lo que uno espera que ustedes descubran, ¿ya? Que no tengan que utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar algún lado que pueden quizás inferir como trío pitagórico. ¿Qué más? Bueno, los triángulos rectángulos que quizás son más conocidos, ustedes lo pudieron haber también deducido por trigonometría, ¿ya? Fíjense, esto es solamente preuniversitario. Si se dan cuenta, esto es material adicional de preuniversitario. No es realmente que ustedes tengan que aprendérselo sí o sí de memoria. Por ejemplo, ese triángulo es el triángulo isósceles, ¿cierto? Rectángulo. Entonces la diagonal, esto es como la mitad de un cuadrado, entonces la diagonal es el lado raíz de 2. ¿Ya? Se fijan que ya esto es como buscarle un poquito más la automatización a algo que en realidad no sé si es tan estudiable de esa manera. Por ejemplo, la misma propiedad del mismo triángulo isósceles, ¿ya? Pero con raíces, con una raíz de 2, por ejemplo. ¿Ya? Eso es más raro, como la mitad de la raíz de 2 por el lado. En realidad esto es como la mitad de un cuadrado de diagonal A. ¿Y cómo serían los lados, en realidad? Hay otra forma de verlo, pero no sé qué tan necesario es aprendérselo de esa manera. Este triángulo es más común, ¿cierto? Si se fijan, este triángulo es la mitad de un triángulo equilátero. Entonces uno puede entender que aquí hay otro triángulo equilátero que tiene las mismas medidas. Ese es más común. Porque aparte que, a ver, yo lo voy a poner ahora en la pizarra. Bueno, ya algunos ya habrán trabajado con teoremas del triángulo rectángulo, la altura de un triángulo rectángulo, ¿cierto? El área de un triángulo, perdón, triángulo rectángulo, dijimos, triángulo equilátero. Entonces, ustedes tienen esto, ¿ya? Más que ponerle A, 2A, pero bueno, ya, se supone que esto es 2A, el doble de un lado, este es una, y esto vale, si no me equivoco, de 3 partido por 2, entonces esto se supone que A raíz de 3 partido por 2. ¿Ya? Entonces aquí, acuérdense que el triángulo equilátero, yo creo que más de alguno ya lo sabe, el triángulo equilátero, la altura es lado raíz de 3 partido por 2, A en la medida del lado. Lo voy a bajar. Y, entonces todo triángulo equilátero, la altura es lado raíz de 3 partido por 2, y el área es el lado al cuadrado por raíz de 3 partido por 4. ¿Ya? Esas son fórmulas que parecieran nuevas para algunos, pero es lo que se cumple en todo triángulo equilátero. No sé si aparecen en estas fórmulas tipo PSU, a veces no se toman en cuenta, pero sirve en el caso del triángulo equilátero. Entonces, este triángulo, que es el 90, 30, 60, ¿cierto? Y que parece como una fórmula respecto a los lados, en realidad es la mitad de un triángulo equilátero. Y esto yo creo que lo vieron en trigonometría los matemáticos, yo asumo que lo han visto, cuando vieron ángulos, ¿cierto? Notables. Pero esto entonces vale A, esto vale 2A, y que además esta altura, ¿cierto? Es transversal de gravedad, por eso queda que esos dos segmentos son iguales, y que además dice tri, o sea que esto también vale tri. Entonces el triángulo 90, el 30, 60, siempre va a ser la mitad de un triángulo equilátero. Eso es súper importante que lo tengan considerado al momento de trabajar este tipo de triángulos notables. Los últimos dos ya son, en realidad son inferibles, yo no sé si realmente hay que aprenderlos, pero ¿qué pasa si
hay un triángulo rectángulo donde uno de los catetos es el doble que el otro. Entonces la hipotenusa va a ser el lado por raíz de 5, pero es que, yo vuelvo a decir, eso se puede inferir resolviendo el teorema de Pitágoras, realmente no hay que aprender esto de memoria. Y lo mismo, si un lado es el triple del otro, un cateto es el triple del otro, entonces la hipotenusa va a ser el lado por raíz de 10, pero vuelvo a decir, eso se puede inferir sacando teorema de Pitágoras, si no es tan complicado hacerlo como de memoria. Entonces, un poquito que conozcan triángulos notables, pero los que realmente valen la pena son ese y ese. ¿Ya? Vamos a ver entonces de manera rápida el teorema de Euclides, pero rapidísimo, entendiendo también lo que ustedes me están diciendo, que no le vamos a dar tanto énfasis porque no está dentro del temario, ¿cierto? Entonces, igual les puede servir, vuelvo a decir, para quizás resolver otro tipo de preguntas. Yo les decía que de repente no hay una solución única para responder preguntas PTU y de repente una pregunta del teorema de Pitágoras quizás la pueden resolver con Euclides. Vayan a saber cómo llega la respuesta. Volviendo al teorema de Tales, quiero mostrarles el teorema de la bisectriz interior. ¿Ya? Entonces este es un teorema que viene asociado con proporcionalidad, que dice que si ustedes tienen un triángulo cualquiera, ojo, no es triángulo, rectángulo ni nada, ¿ya? Y tienen una bisectriz, ahí que en este caso está representado por CD, y hay un lado opuesto, obviamente representado por AB. Entonces dice, en todo triángulo, la bisectriz de un ángulo interior, de cualquier ángulo interior, divide al lado opuesto, ¿ya? O sea, que este lado, en la misma razón que sus lados adyacentes. O sea, la división entre los segmentos que quedan determinados por la bisectriz, o sea, AD es ADB, es lo mismo que la razón entre los otros dos lados. Obviamente este AD está adyacente al AC, o sea que ese va con S, y este DB va con el BC o el CB. Entonces, el teorema de la bisectriz interior dice que si yo divido estos dos trazos AD como al otro trazo DB, es lo mismo que dividir el lado AC que con el lado CB. Entonces, eso es lo que está diciendo el teorema de la bisectriz interior. O al revés, si lo quieren ver al revés. Los lados, ¿cierto? AC y BC están en la misma razón que los trazos que quedan determinados por la bisectriz, o sea, AD es ADB. ¿Ya? Eso es un teorema que a veces no se toma muchas veces en cuenta, pero el teorema de la bisectriz interior puede aparecer en cualquier momento en que haya una bisectriz, entonces puede servirles de respuesta en algún problema. ¿Ya? Errores Profe, comunes, cuéntame. ¿en qué guía está eso? No, esto está en un libro PSU de la PDB. El libro PSU de la Ah, PDB. ya, por eso no lo encontraba. Y tuve que, lo voy a decir, la guía de repente que uno les entrega tienen ciertos, podríamos decir, vacíos. ¿No? De repente no explica todo. Qué importante, qué cosas ustedes van a ir aprendiendo también y que es súper común cuando ya vayan dominando temas de geometría, es que supongan propiedades que no son. Entonces, cuando de repente, sin darse cuenta, empiezan a aplicarte propiedades porque la figura se parece y no están las condiciones de aplicar un teorema. El error más típico que se ha dado en básica, por ejemplo, o primero medio, de creer que en todo triángulo se cumple el teorema de Pitágoras. Cosas básicas, por ejemplo, que se puede dar. Entonces uno va intentando resolver el problema como pensando que es un triángulo rectángulo y en realidad no tenemos la certeza de que lo sea. Entonces es súper típico que ustedes de repente apliquen una propiedad creyendo que el triángulo cumple las condiciones o que la figura cumple las condiciones y de repente nos damos cuenta que no. Y el error quizás no es de cálculo ni de planteo de cosas,
sino que el error es porque no estaban las condiciones para aplicar ese teorema. Entonces eso es algo súper común, más de lo que ustedes creen, y de repente ustedes, no sé, creen que el problema es un triángulo equilátero y el triángulo no era equilátero, o el triángulo era isósceles y el triángulo no era isósceles. De repente creemos que porque la figura se parece, o porque nos animamos a que quiero buscar la solución, y de repente no están las condiciones para aplicar un teorema en particular. Eso es súper común, lo que les va a pasar, sobre todo en estos meses. ¿Ya? ¿Qué más? Para terminar, entonces teníamos el teorema de Euclides, ¿cierto? El teorema de Euclides, como les decía, es un teorema que se puede inferir por semejanza de triángulos, se puede demostrar mediante semejanza de triángulos, e incluso se puede obtener alguna de estas medidas en el triángulo rectángulo, ¿cierto? Usando el teorema de Pitágoras. Entonces, todo se puede demostrar a partir de semejanza y teorema de Pitágoras. Entonces, ustedes entenderán que los catetos son A y B, la hipotenusa es C, la altura H y los segmentos, las proyecciones P y Q. Las letras, vuelvo a decir, quizás no son lo más importante del teorema, sino que la relación que hay entre los lados es lo que importa. Entonces ustedes ya saben los teoremas referentes a la altura al cuadrado, la multiplicación de las proyecciones, y la de los catetos, que cada cateto al cuadrado, ¿cierto?, es igual a la proyección correspondiente por la hipotenusa, ¿cierto? Y aparece por aquí más adelante, bueno, teoremas de semejanza, un poquito lo que les decía de esto, pero este teorema es quizás el más importante, ¿cierto?, que la altura también se puede ver como la multiplicación de los catetos dividido por la hipotenusa en un triángulo rectángulo, y que el cateto, perdón, en la hipotenusa es la multiplicación de los catetos dividido por la altura. ¿Ya? Y son pequeños teoremas que de repente servían como complemento a los teoremas básicos de Euclides. Y de repente uno podía encontrar la respuesta o el lado que faltaba de manera más automática. Termino entonces, yo creo que no tengo mucho más que agregar, termino diciéndole este tema, de que, volviendo a recalcar, el tema de creer que el triángulo de repente es rectángulo y empezamos a aplicar teoremas y resolvemos y encontramos una respuesta, y justo era una respuesta que estaba en la alternativa. Entonces, tener mucho cuidado antes de empezar a manipular la figura, que se cumplan las condiciones. ¿Ya? Creo que es súper importante que ustedes se sepan los teoremas, es bonito saberse los teoremas y todo lo demás, pero en la redacción del teorema ustedes la tienen que tener claro, porque en la redacción ustedes saben las condiciones que se tienen que cumplir. Entonces, ya para hablar del teorema de Pitágoras, tengo que saber que es un triángulo rectángulo. Si yo quiero hablar de tales, yo tengo que tener 3 líneas paralelas. Si no se cumple eso que estoy marcando con la manito, no se cumple nada. Entonces es súper importante que ustedes tengan claridad de que cada teorema que ustedes saben en geometría tiene condiciones. Y si esas condiciones se cumplen, yo puedo aplicar el teorema. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de cosas. ¿Estamos listos?